Hola. Bueno, mientras me tomo mi café, nuevamente vamos a conversar sobre pensamiento estratégico. Y el día de hoy quiero traer a colación dos libros. Si no los has leído, te los recomiendo. Si ya los leíste, vas a ver la relación que tienen estos dos. El primero, El arte de la guerra de Sun Tzu, y el segundo, La estrategia de los océanos azules. Estos dos libros tienen aparentemente visiones muy diferentes. Si vemos El arte de la guerra de Sun Tzu, lo que busca es hablarte sobre cómo conoces tu entorno, sobre cómo ejecutas acciones, eh, visto desde el ámbito de la guerra y aplicados también al ámbito corporativo. Y la estrategia de los océanos azules plantea una idea de innovación y una idea de sacarle el mejor provecho a las circunstancias que se están viviendo. Entonces, por acá tengo mis notas, un poquito para mostrar la relación que tienen estos dos libros y hablar precisamente sobre el pensamiento estratégico, porque ambos concuerdan en lo mismo, en cómo pensar de forma estratégica para lograr los objetivos. Ahora, ¿qué es el pensamiento estratégico? Bueno, ¿y por qué traigo a colación esto? Es probable que te hayas encontrado con trabajos o con postulaciones a cargo que dicen personal con pensamiento estratégico o que te digan debes tener pensamiento estratégico. Y la pregunta es, ¿yo cómo sé si tengo o no tengo un pensamiento estratégico? ¿O cómo desarrollo el pensamiento estratégico? Esa es otra gran pregunta. Entonces, ya vamos a hablar de ello. Bueno, vamos precisamente a hablar de las características de una persona con pensamiento estratégico. La primera característica de una persona con pensamiento estratégico es tener una visión a largo plazo. Y esto no es otra cosa que poder proyectar todas las acciones para obtener un resultado en el futuro. O saber ver el futuro y dividir eso en pequeñas acciones inmediatas que van a poder conllevar a ese resultado. Eso es, en cierta forma, esa habilidad dentro del pensamiento estratégico, la visión a largo plazo. Ahora, el análisis crítico. El análisis crítico es esa capacidad de encontrar patrones, encontrar conexiones entre la información, entender todo el contexto de las circunstancias que están ocurriendo para poder determinar una forma de decidir algo hacia el futuro, tomar algunas decisiones que se encaminen a lograr el objetivo a largo plazo. Entonces, eso es el tema del análisis crítico. Ahora, ¿qué otra cosa hay también? La capacidad de síntesis. Cuando hablamos de síntesis, en esto particularmente es esa capacidad que tienen algunas personas de tomar toda la información de diferentes lados, la juntan toda y sacan un resumen muy bien estructurado, muy claro sobre esa información. Esa es la capacidad de síntesis. Entregar de tanta información algo resumido, claro y muy concreto que permite entender la dimensión de todo lo que está pasando. Ahora, ¿qué sigue? La adaptabilidad. La adaptabilidad es fundamental. Realmente a mí me parece que es una de las habilidades más importantes porque las circunstancias de los entornos laborales corporativos siempre está cambiando, siempre hay una dinámica diferente y es importante poder centrarse en cómo hago que el equipo, que la persona, que todo el contexto pueda seguir funcionando a pesar de las circunstancias. Entonces, esa es la capacidad de adaptabilidad, ajustarse, ajustar las estrategias según las circunstancias del entorno. Entonces, ahí está ese punto importantísimo. Ahora, una habilidad es la de la comunicación. Una persona con pensamiento estratégico debe también saber comunicar y comunicar de forma asertiva, porque sus buenas ideas, su buena capacidad de análisis tiene que ser muy bien entendida por aquellos
que hacen parte de ese proceso para la ejecución del proyecto. Entonces, ahí es donde tiene que ser un hábil comunicador para hacer que los demás también se muevan en pro de ese objetivo que se quiere lograr y de la forma en la que la estrategia se diseña. Entonces, ahí va la habilidad de comunicación en cuanto al pensamiento estratégico. Permítame, tomo café. Ahora, ¿qué sigue? La orientación al resultado. La orientación al resultado es plantear todas las acciones, los esfuerzos hacia ese objetivo que se quiere conseguir. Ya le comunicaste a tu equipo, a tus amigos, a los que sean parte del proyecto y están dispuestos a hacerlo. Ahora, ¿cómo? Pues entonces explicar que esas tareas que se van a ejecutar vayan en pro de ese objetivo final. Incluso si soy la única persona que tiene que ejecutar eso, entender que todas mis acciones deben ir hacia allá, enfocadas a ese objetivo. Entonces, esa labor constante, frecuente y sonante hacia la consecución del objetivo sin distracciones. No podemos terminar haciendo muchas cosas y que ninguna de esas muchas sea en pro del objetivo. Por el contrario, que todas vayan encaminadas hacia lograr ese resultado. Ahora, ¿qué sigue? La orientación al resultado. ¿Y qué es esto? Básicamente, la orientación al resultado es cómo enfocar los esfuerzos para lograr ese objetivo específico que se quiere en el futuro. ¿Y esto cómo se hace? Primero, un seguimiento de las acciones que se han establecido, un monitoreo frecuente de cada tarea que se debe hacer. Y lo otro, también ajustar en el proceso las acciones. Si no están funcionando estas, vamos a hacer estas otras. Si están funcionando, pero las podemos mejorar, ¿cómo hacemos esa mejora? Eso es lo que se necesita y lo que está en relación a la orientación al resultado. Entonces, ese es un punto importante, fundamental, hacer el seguimiento y hacer las modificaciones necesarias en pro de lograr el objetivo. Es importante allí. Hago una acotación muy especial. Muchas veces creemos que por hacer un montón de cosas, y eso se supone, entre comillas, que nos van a acercar al objetivo y terminan no sirviendo de nada. Entonces, por eso es fundamental el monitoreo de las acciones. Mirar qué de lo que se está haciendo realmente nos está acercando a ese objetivo. Y lo que no, se desecha. Y lo que sí se está ejecutando y es útil, se sostiene en el tiempo. Y lo que se puede modificar en el proceso, se le hacen las mejoras correspondientes. Entonces, hasta ahí creo que es fácil de entenderlo. Ahora, ¿qué sigue? La innovación. ¿Y qué es la innovación? Básicamente es la generación de nuevas ideas que permitan mejorar o acercar ese objetivo o generar una ventaja competitiva. Voy a traer un ejemplo que ustedes tal vez conocen, no porque lo hayan leído o tal vez sí, si leyeron el libro de la estrategia de Océanos Azules, pero más de algo que se ve en el mundo, lo hemos visto, o los que han tenido la oportunidad de ir al Circo del Sol. Y ese es un gran ejemplo de innovación y de un océano azul. ¿Por qué? Porque el Circo del Sol sigue siendo un circo, solamente que no tiene animales y que tiene una puesta en escena disruptiva, totalmente innovadora, salida de un contexto convencional. No tiene competencia. Y eso le da una ventaja competitiva muy, muy grande. Muy grande. O sea, realmente es excepcional esta idea. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque la innovación no siempre tiene que ser ideas salidas de lo etéreo. La innovación es encontrar algo que probablemente ya está, que ya existe y que ya funciona y modificarlo en pro de nuestro beneficio para generar esa ventaja, esa brecha en la competencia o con la competencia para tener mejores resultados, para tener un cambio significativo. Eso es la innovación. Ahora, ¿qué sigue? Y como último, el último elemento supremamente importante dentro del pensamiento estratégico y se llama manejo de la ambigüedad. ¿Qué es esto? ¿Qué es la ambigüedad? ¿O
¿Qué hace una persona que sabe manejar la ambigüedad? Y es ese tipo de persona que es capaz de tomar decisiones de forma eficaz a pesar de los entornos con alta incertidumbre. Es alguien que no se paraliza ante las situaciones que parecieran ser muy complejas, que no tienen manera de ser solucionadas. Son personas que deciden tomar acción a pesar de no tener todos los datos, sino ven el futuro, dicen, vamos por este camino y a medida que vamos avanzando, vamos arreglando. Entonces, ese tipo de persona son las que ejecutan muy bien a pesar de todo lo que se está viviendo. No se limitan, no temen, no se paralizan por el análisis, sino por el contrario, empiezan a actuar. Eso es fundamental en el pensamiento estratégico. Avanzar a pesar de las circunstancias de incertidumbre, porque esas no van a dejar de existir. Entonces, lo más importante es tomar acción. Eso es fundamental. Ahora, para resumir puntos puntuales del pensamiento estratégico para que puedas ejecutarlo de aquí en adelante. Lo primero, una visión a largo plazo. Eso es el primer paso. Lo segundo, innovar. Encontrar algo que puedas mejorar. No tienes que inventarte el agua tibia. Tienes que encontrar cómo mejorar el factor de tu trabajo más elemental. Adaptarse rápidamente a los cambios. Eso es fundamental. Y evaluar los posibles riesgos que van a traer esas decisiones que tomes hoy. No toda decisión resulta ser la más óptima, pero si se analiza correctamente, puedes evitar el daño a futuro o puedes tener mejores resultados en el futuro cuando se analiza muy bien la decisión. Entonces, esas son cosas fundamentales para el caso de hablar de el pensamiento estratégico. Espero te sea muy útil. Gracias por acompañarme con el café y te deseo un feliz día.